Recuerdo cuando hace unos años hice un video hablando de Shumatsu no Valkyrie y lo comparé con un manga parecido llamado Majo Taisen, y les dije que Shumatsu no Valkyrie fracasaría si continuaba con la misma fórmula, y que sería superada por Majo Taisen pronto. Si bien en popularidad aún se mantiene, aunque seamos francos, se ha notado el descontento y abandono del fandom, pero aún así sería muy osado decir que en ese aspecto Majo Taisen lo ha superado. Para nada, aún mantienen cierta distancia. Pero señores, siendo ya 2024 puedo decir que no me equivoqué. Hoy, en términos de calidad, Majo Taisen ha destrozado a Shumatsu no Valkyrie, porque lo ha superado en calidad de batallas, en dinamismo y sobre todo en no ser predecible. Por ello, hoy quiero mencionar los 5 errores fatales que llevó a la decadencia a Shumatsu no Valkyrie. Este video llega gracias a PowerPo, el snack favorito de tus mascotas. Dale patitas deshidratadas a tu perro o gato y hazle que sienta el poder de los dioses correr por sus venas. Escríbele un mensaje y con mi código especial MrIn desbloquea un premio sorpresa por la compra de cualquier producto. Muchas gracias PowerPo. Pareciera que los autores de Shumatsu no Valkyrie cada cierto tiempo olvidan lo que escribieron sobre su historia y sus personajes, porque este tiene muchos huecos argumentales y sería interesante traer un video sobre este tema. Si lo desean ya saben cómo incentivarme, con likes, comentarios y dinero obviamente. Siento que a este punto a los autores les interesa más alargar la historia que dar un manga de calidad, porque hay huecos que pudieron evitarse, como el cambio de personalidad de Poseidón. Nos presentan a un dios que fue capaz de acabar con su hermano sin sentir ninguna emoción, muy soberbio y sobre todo narcisista, pero unos capítulos más tarde, en el flashback de Hades, vemos a un Poseidón con un rostro enternecedor, tendiendo su mano a su querido hermano. Yo sé que a más de uno le gustó esta escena, pero borra la descripción y la construcción que se hizo en su batalla contra Sasaki Kojiro. Otra contradicción es la personalidad de Belzebú. Lo presentan como un villano y es responsable de la muerte de Zero, para que luego cambie y tenga una personalidad más cordial y al parecer va a terminar inclinándose a favor de la humanidad, ya que lo vimos al lado de Buda haciendo frente a Odín. Y todo gracias a ese forzado lazo que crean los combatientes en sus batallas, que mágicamente cambian sus pensamientos y comportamientos en cuestión de minutos, algo que nos hace cuestionar las motivaciones de muchos dioses. Pero este cambio tan antinatural no supera en nada al nombre falso de Jack. Sé que esto es parte de su spin-off, pero el peor hueco argumental de Shumatsu no Valkyrie es este, que inclusive luego se dieron cuenta de que lo arruinaron y quisieron justificarlo, pero ya era demasiado tarde. Si se supone que Jack no es Jack, ¿para qué lo presentan en un manga de personajes históricos? Aparte de ello, ¿cuál era la necesidad de que Jack no sea Jack? Si en su pelea realmente se veía que él era un psicópata en potencia, y la forma en cómo trata a su Volund en la primera escena es muy sádica. El detalle es que los autores no vieron que sería un inconveniente fatal en retrospectiva, porque si lees la entrada de Jack, cuando todos los policías, detectives y escritores se sorprenden cuando este revela su verdadero rostro, termina valiendo para nada porque no tiene sustento esa escena, haciendo al menos para mí un combate extraño de ver, porque el Jack falso estaba actuando como loco o realmente sí estaba loco. Sinceramente no le encuentro el sentido y no entiendo en qué momento pensaron que sería una magnífica idea. Y así como este hay más huecos argumentales, como por ejemplo ahora con Susano, que aprendió el significado de la espada gracias a los humanos y es un dios que admira de cierto modo a Okita Shoji. ¿Por qué votaría a favor de destruir a la humanidad si él más que nadie debería entender lo valioso que ha sido la humanidad para él? Pero así es Shumatsu. Todos sabemos que uno de los errores de Shumatsu no Valkyrie son por lo general sus batallas, pero si de desaciertos hablamos, tenemos que analizar los flashbacks de este obligatoriamente. Entiendo que quieran profundizar en sus personajes, es muy acertado hacer eso en una obra en la que el autor quiere conseguir que el lector tenga un cúmulo de emociones, pero para ello necesitas tener una estrategia para que no se presente el flashback como un bache narrativo, porque al final los que leemos Shumatsu es principalmente por las batallas, el resto creo yo se agradece, pero inclusive eso se puede perdonar. Lo que es imperdonable a mi parecer es que me des un flashback a cada instante y sobre todo con la historia más simplista, sosa y cliché que puedas conseguir. Era necesario ver las aventuras de Shiva en versión extendida, porque toda su historia pudo resumirse épicamente en pocas páginas y funcionar muchísimo mejor. Era necesario ver la ridícula historia de Buda encontrando la iluminación, o quizá el pasado de Hades,
que sí, le gustó a más de uno, a mí también, pero creando un hueco argumental sobre la personalidad de Poseidón, como ya mencioné, o quizá el pasado de Kim, que tuvo más de un flashback donde lo único rescatable fue su maestra. También no olvidemos el pasado de Belcebú, que nos dieron 100 vueltas sobre Satanás para que al final no sirva para nada. Entiendo que hay libertades literarias, pero siento que pudo hacerse muchísimo mejor. En fin, otro error de Shumatsu es que decidieron centrarse en qué personaje sufrió más y no en qué personaje es digno de estar en el Ragnarok. Si no me creen, comparen ustedes mismos. Lubu era digno por las hazañas que nos contaron, Adam igual. Su poder y complemento del paternalismo con la responsabilidad de ser la cara de la humanidad es el mejor sustento del por qué debería ser parte del Ragnarok. Y por qué no Sasaki Kojiro con un muy buen manejo del perdedor que aprendió de sus errores para tener la victoria más importante. De ahí en adelante se prioriza por lo general el sufrimiento en la mayoría de los combatientes, y la cereza del pastel, esto se pudo solucionar como lo hicieron con Lubu. Un spin-off muy bueno y más ganancias para los autores y más material para los fans, y era un total ganar-ganar. Shumatsu tuvo muy buenas batallas y recuerdo haber disfrutado muchas de ellas, pero con el paso de los capítulos sentí que perdía esa esencia, esa magia que me transmitió la batalla de Adán vs Zeus, Lubu vs Thor, hasta Sasaki vs Poseidón, que tiene obviamente puntos muy criticables, pero era disfrutable. ¿Qué cambió? Creo que las peleas se fueron quedando sin alma. Ya no buscaba tener una coreografía interesante, donde prima el ataque y la defensa constante, donde se sentía que cualquier movimiento en falso podría costarle muy caro al rival, donde no sabías quién podía ganar. Ahora se dedican a hablar, a hacer unos movimientos y sigan hablando o cae un flashback, pero creo que hablo por todos al decir que queremos desenfreno, epiquismo, lucha, que ambos luchadores den todo de sí, y que en teoría pasa, y digo en teoría porque no se siente así. Por lo general todas las batallas están en una secuencia donde uno inicia golpeando, luego el otro ataca, y así hasta que ambos peleadores se lanzan al ataque final, y esa es la construcción de estas peleas. Y aquí voy a ser injusto y voy a compararlo con Mahou Taisen. ¿Por qué considero que Mahou Taisen es mejor que Shumatsu en la estructura de sus peleas? Pues porque sabe darle el giro de tuerca a cada una de ellas sin ser forzado, algo que Shumatsu no Valkyrie no sabe hacer muy bien. Lo intenta pero no puede. Mahou Taisen busca una excusa creíble para que al final tengamos un resultado diferente al que muchos esperábamos. La única vez que sentí ese juego de suspenso fue en el enfrentamiento de Jack vs Hércules. Todos queríamos saber cuál era el volunt de Jack porque el muy inteligente sabía que si se descubría su volunt, este perdería poder. Y recuerdo que esa fue una de las batallas más disfrutables por el fandom, y con total justificación. La intriga hacía que quisieras que llegue ya el próximo capítulo, algo que estoy seguro no transmite la batalla actual de Okita vs Susano. El principal problema por el cual Shumatsu ha decaído tanto es por su formato de torneo, por su estructura como mencioné hace un momento, y por lo predecible que llega a ser actualmente. El formato que maneja es muy complicado de desarrollar porque si no tienes una idea secundaria va a llegar a ser muy predictiva. Todos vimos que en ciertas peleas era imposible que un humano o dios gane porque si no las batallas iban a ser aún más predecibles, y si un bando toma mucha ventaja traería como consecuencia que ganara más rápido, y no se completarían las batallas que habían presentado en la lista del Ragnarok, y definitivamente ese iba a ser un gran problema. En este tipo de formatos considero que la mejor opción es romper con la estructura y tener una salida diferente a la de tener un grupo ganador. Revisando algunos torneos similares, no he visto que hayan terminado tan bien. Un ejemplo es el torneo de Kengan Omega vs Purgatorio, que también llegó a ser muy predecible, porque caen en la necesidad justificada de que los bandos enfrentados siempre tienen que estar igualados en número de victorias, porque como mencioné no terminarían desarrollando peleas que se anunciaron. Otro punto que hizo aún más predecible a Shumatsu no Valkyrie fue que mostraron más en pantalla los personajes que ganarían, y siendo los personajes recién introducidos a la hora de pelear los que mueran. Considero que a mitad de batalla toda la lista de peleadores debió haberse conocido e interactuado en el manga para generar así un cariño al lector. La magia de saber qué personaje aparecerá en la próxima pelea dura solo el primer capítulo, nada comparable al cariño u odio que genera un personaje que ya conoces. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Okita se hubiese enfrentado a Loki? Son dos personajes que conocemos desde los inicios del manga, quizá hubiese tenido más tensión y hubiese sido menos predecible. El diseño de personajes de Shumatsu ha decaído. No me malentiendan, el dibujo de Shumatsu no Valkyrie es muy bueno, son características que hacen especial a este manga,
pero de todos los factores que tenía Shumatsu para decaer como manga, jamás me imaginé que el diseño de personajes fuese su talón de Aquiles. Y a esto lo llamo el efecto Leónidas. Últimamente el problema es el diseño de personajes. Ya tuvimos una ligera advertencia con Buda, luego una gran advertencia con Nostradamus, que no fue muy bien recibido por la comunidad, obviamente. O cómo olvidar un personaje reciente como Anubis, que es un completo ridículo, castroso, insoportable con una apariencia de furro total, pero el que marcó un antes y un después definitivamente es el diseño de Leónidas, un personaje muy esperado por el 90% de todos nosotros, y que hasta teorías nos gustaba leer, porque no aguantábamos las ganas de ver al espartano más popular en acción. Y recuerdo que muchos de los haters me decían que la batalla de Leónidas me iba a callar la boca a mí y a Majo Tyson cuando esta saliera. Qué ironía que hoy sea todo lo contrario. Nuevamente insisto, Shumatsu no Valkyrie triunfó por el gusto de ver a personajes de gran poder pelear hasta la muerte. Es por ello que Nostradamus no impresionó, es por ello que en los mangas de peleas los personajes son voluminosos o musculosos, porque nos da una imagen de un gran poder, y cuando pensamos que con Leónidas lo tenían relativamente fácil, nos llevamos la sorpresa que el gran espartano era más parecido a un soldado americano que a la imagen que todos tenemos en la mente. Y nuevamente, sé que los autores tienen la libertad de hacerlo, pero ¿acaso era necesario? Considero que no. Si a Leónidas le ponías como el típico espartano que todos imaginábamos, todo el fandom iba a estar contento. Y tú me dirás, a los autores no les debe importar el fandom sino lo que ellos quieran dibujar y escribir. Y en parte estoy de acuerdo contigo, pero a la vez no. Tú puedes dibujar lo que tú deseas, pero atente a las consecuencias. No olvidemos que este es un negocio y ganas depende a lo popular que es tu manga. Así que lo que vemos ahora son las consecuencias. Considero que lo tenían relativamente fácil, pero lamentablemente fracasaron, y era muy obvio su fracaso. Si tuviese que poner un punto importante del momento en el cual Shumatsu dejó de ser un manga respaldado por sus fans, definitivamente sería después de la pelea de Apolo vs Leónidas. Empezaron con el pie izquierdo con el diseño de personaje, y lo terminaron con una pelea aburrida y mediocre. Shumatsu no Valkyrie ha tomado muy malas decisiones, pero independientemente de todo, aún el manga no termina. No podemos decir que ha sido un total fracaso porque los milagros existen y puede que al final nos dé una sorpresa, quién sabe. Yo siento que la historia, sus peleas, su narrativa ha decaído con el pasar de los meses y sus autores no saben cómo sacarlo adelante. Han intentado replicar su fórmula con las primeras peleas, pero no ha funcionado y cada vez se siente todo mucho más forzado. Sé que hay muchos más errores que tiene Shumatsu no Valkyrie, pero querido suscriptor, es aquí donde entras tú y desde tu opinión y experiencia puedes poner el sexto error que está llevando al rotundo fracaso a Shumatsu no Valkyrie. Quiero agradecer nuevamente a mi sponsor, PowerPo, el cual hace posible que siga activo haciendo videos. Si quieres que siga haciendo videos, pues por favor apóyalos porque ellos son mi sustento en estos momentos. Así que sin más, yo soy Mr. Gin y nos vemos luego.